Ya en camino al lugar donde se llevarán a cabo los juegos, el policía sigue al vehículo en el cual llevan a Kyun. Kilómetros más adelante se une a la caravana en donde llevan a los demás jugadores, que recogieron en distintos puntos de la ciudad, para así llevarlos al muelle donde zarpará el barco que los transportará a la isla secreta donde se reanudarán los juegos nuevamente. Una vez que llegaron, el policía revisa su arma para contabilizar el número de balas con el que cuenta y así administrarlas. Posterior a eso, se dispone a esconderse en la parte inferior de uno de los vehículos para poder abordar el barco junto con ellos y así poder infiltrarse, para poder llegar al lugar de los juegos y poder investigar el paradero de su hermano. Una vez que el barco estaba a punto de llegar a la isla misteriosa, el policía espera la oportunidad para meterse a uno de los vehículos y hacerse pasar por uno de los jugadores. Cuando lo logra solo cierra los ojos para que lo ingresen al lugar los guardias. Pero no contaba que había un protocolo de inspección, el cual consistía en usar un lector de chip. Este chip se los habían colocado a los jugadores detrás de la oreja sin que se dieran cuenta la primera vez que ingresaron a los juegos. Por lo cual el policía no contaba con uno. Es cuando el guardia se da cuenta de que él no está registrado, pero antes de que hiciera algún movimiento, el policía reaccionó y eliminó al guardia. Fue ahí que aprovechó para quitarle el uniforme para él ponérselo y así hacerse pasar por uno de ellos. Posteriormente el policía le colocó su placa de oficial al cadáver del guardia que había eliminado y lo arrojó al mar. Por poco es descubierto, ya que en instantes después llegan custodios superiores a ver qué ocurría, a lo que el policía encubierto responde que se había mareado y que solo tomaba aire. Enseguida uno de ellos le dice que no tiene derecho a hablar, a menos que su superior se lo permita. Es ahí que le dan la instrucción de que se aliste para descender del barco, a lo que se dan la vuelta y se van. Lo cual, su plan por poco y no funciona. Para ponernos en contexto, debemos saber cuáles son las jerarquías entre los tipos uniformados de rosa con máscaras negras. La máscara con el círculo es la jerarquía más baja, son los trabajadores. La máscara con el triángulo es la jerarquía media, son los que están armados. La máscara con el cuadrado es la jerarquía más alta, son los supervisores. El hombre de vestimenta negra con máscara negra está por encima de cualquier jerarquía de los tipos de rosa. Y el anfitrión es la máxima autoridad dentro de los Juegos del Calamar. Regresemos con la historia. Una vez que desembarcaron todos los vehículos que trasladaban a los participantes, en el cual uno ya era conducido por el policía encubierto, los ingresaron en una especie de bodega, donde era que los desvestían para poderles colocar sus uniformes enumerados con los cuales participarían en los juegos, pero aún totalmente sedados. En el momento que estaban desvistiendo para uniformar a la chica carterista, esta coloca en el bolsillo de uno de los custodios una navaja que había introducido de forma ilícita. Recordemos que en el episodio anterior, ella aguantó la respiración para evitar ser sedada por el gas que soltaron en los vehículos al momento de recogerlos. Una vez que le colocan el uniforme, vuelve a meter la mano al bolsillo del custodio para tomar de nuevo la navaja, de esta forma pasaría desapercibido como la ingresó al lugar. Una vez ya dentro de la estancia, donde se encuentran todas las camas, Kyun se encuentra con el jugador 001 nuevamente, a lo cual se saludan con gusto. De pronto voltean al centro de la estancia, y comenta el jugador 001 que muchos de los participantes habían vuelto a participar. Sorpresivamente habían vuelto 187 jugadores de los 201 que habían logrado salir con vida gracias a las votaciones que habían llevado a cabo. Kyun le responde que seguramente todos ellos la pasaron mal afuera con todas sus deudas. De pronto Sang-woo llega y se da cuenta de que su amigo Kyun había regresado a los juegos, y le dice que jamás se hubiera imaginado que regresaría, a lo que Kyun responde que él tampoco. De pronto llega saludando el jugador 199, Ali. Kyun voltea y lo reconoce, ya que recordó que él le había salvado la vida en el primer juego. Ali estaba lleno de gusto de volver a verlos y que reingresaron a los juegos. También es ahí donde agradece a Sang-woo por el dinero que le había dado para comprar su pasaje de autobús para llegar a su casa, cuando recién habían abandonado los juegos. De pronto a Kyun se le ocurre la idea de que se aliaran para los juegos, como parte de una estrategia, a lo que Sang-woo acepta y de igual manera, Ali.
El jugador 001 pidió unirse al equipo también ya que había escuchado. A lo que Kyun acepta con gusto. Por otro lado, el Bravucón 101 también estaba formando su propio equipo para jugar estratégicamente de igual manera e invita a la chica carterista a formar parte de su equipo, a lo cual ella se niega, ya que eran en cierta forma enemigos allá afuera. Ella no confiaba en lo absoluto en él. En eso llega otra chica pidiendo ser parte del equipo, la cual fue prácticamente rechazada. De pronto se escucha el llamado para la hora de la cena, y los jugadores acuden a formarse para esperar su turno. La chica carterista, antes de ir, echa un vistazo a las instalaciones del lugar y se da cuenta de que hay ductos de aire por toda la zona. Una vez en la cena, el equipo de Kyun estaban intentando adivinar cuál sería el siguiente juego, pero solo hacían especulaciones. Una vez terminada la jornada, ya entrada la noche, todos los custodios son llamados para que vayan a sus habitaciones a descansar. Entre todos ellos se encontraba el policía infiltrado, el cual iba siguiendo a todo el grupo, algo desorientado ya que todo aquello era nuevo para él. En el llavero, el cual tenía la llave del auto que él había tomado, se encontraba el número de su habitación así como la llave de la misma, y fue así como pudo resolver la confusión de la situación. Una vez que entró a su habitación, comenzó a observar todo a su alrededor, y se percata del reglamento que tenían que seguir los custodios, que decía: 1. Prohibido andar sin máscara. 2. No conversar. 3. No salir del cuarto a deshoras. De pronto el policía encubierto voltea a su lado, y se da cuenta de que hay una cámara de monitoreo, que lo estaría vigilando las 24 horas del día. De vuelta en la estancia, la jugadora 212 le pide al guardia que la deje ir al baño, pero este la ignora, ya que el horario para estar despiertos había terminado. A lo que ella gritaba y exigía ir al baño ya que supuestamente no aguantaba. Hasta que el guardia accede, pero le dice que debe apurarse porque a esa hora ya debería estar dormida. Cuando de pronto, la chica carterista aparece en escena ya que también quería ir. Ya una vez dentro, la jugadora 212 saca un encendedor junto con unos cigarrillos que había infiltrado, lo único que quería era fumar, por eso exigía con tanta insistencia ir al baño, solo para eso. De pronto la chica carterista abre la puerta y despliega la navaja que había infiltrado. La jugadora 212 se asusta y le ofrece el cigarro, ya que pensó que la estaba asaltando. Pero la chica solo necesitaba su retrete para usarlo como escalón y así alcanzar el ducto de aire que estaba justamente arriba y así poder ingresar en él. Usó como herramienta la navaja para desatornillar. De pronto la participante 212 le pregunta si entrará ahí. A lo que la carterista le responde que la cubra, que si encuentra algo le diría. A la jugadora 212 le gustó la idea y le ofrece su hombro para impulsarla hacia arriba. Lo que la chica pretendía era ir a explorar el lugar por medio de los ductos para ver si encontraba algo de información extra que le favoreciera en el siguiente juego. Vaya chica tan lista y osada. De pronto percibe un peculiar olor y decide seguir su rastro. Metros adelante, encuentra una rendija donde puede observar que los tipos de rosa están haciendo una preparación extraña con un polvo blanco parecido al azúcar. Inesperadamente, el custodio que las acompañó al baño les toca la puerta para avisarles que el tiempo se había terminado, que tienen que regresar. Entonces la participante 212 grita fuerte al guardia que espere para que a su vez también la escuche la chica y se apresure a regresar. La situación se ponía tensa, ya que el guardia presionaba para que ya desocuparan los baños. La jugadora 212 hacía lo posible para ganarle más tiempo al guardia, para que no descubrieran a la chica carterista. El guardia seguía presionando y estaba dispuesto a entrar al baño para ver qué estaba ocurriendo. La situación ya se estaba tornando más tensa, cuando de pronto entra, pero afortunadamente, la chica había alcanzado a bajar del ducto, y entre las dos montaron una situación para que el guardia no se diera cuenta de lo sucedido. Las chicas lo alejan y él cierra la puerta para esperar a que salgan. Las chicas, muy montadas en su papel, terminaron regañando al tipo.
Una vez que regresaron a la estancia, la jugadora 212 le pregunta a la carterista qué era lo que había visto en el ducto. A lo que le responde que se lo dirá mañana por la mañana. Sang-woo estaba escuchando la conversación al momento que pasaron por su lado, ya que aún no estaba dormido. Al día siguiente en la mañana, se anuncia temprano el desayuno. Es entonces que no tardó la jugadora 212 en preguntar a la carterista qué era lo que había logrado observar en los ductos la noche anterior. A lo que la chica cumple su palabra y le dice exactamente lo que había visto y le comenta que había un fuerte olor a azúcar, a lo que supusieron que estaban derritiendo azúcar. Todos los participantes estaban desayunando muy concentrados y comentando acerca de cuál sería el siguiente juego, cuando de pronto se escucha de fondo una música, la cual era el llamado que indicaba el siguiente juego. De pronto una voz femenina anuncia: El segundo juego está a punto de comenzar. Por favor, es necesario que sigan las instrucciones del personal. Repito una vez más. El segundo juego está a punto de comenzar. Por favor, es necesario que sigan las instrucciones del personal. Todos se volteaban a ver unos a otros muy desconcertados y temerosos. Es entonces que aparece en escena un jugador el cual, estando un poco escondido, entre las camas, estaba tomando su desayuno. Sabía que dentro de su pan había un papel enrollado, el cual despliega para leer lo que tenía escrito en él, quizás sería alguna información privilegiada. Los guardias rosados de diferentes jerarquías también se preparaban para ingresar en el área donde se llevaría a cabo el segundo juego, entre los cuales también se encontraba el policía infiltrado. Y ahí estaban, dispuestos a arriesgarse por el segundo juego. De pronto Sang-woo aborda a la chica carterista para preguntarle sobre lo que había visto la noche pasada en el baño, ya que él se había dado cuenta lo que comentaba con la jugadora 212 esa misma noche. Sang-woo le propone que le diga lo que vio y él le daría instrucciones de que hiciera en el juego, ya que él conocía los juegos de la infancia, porque a diferencia de la chica, ella no sabía de las reglas de ese tipo de juegos, ya que ella era muy joven y su infancia fue la era digital. De pronto las puertas del área de juegos se abren para que los jugadores ingresen. Detrás de los custodios comenzaron a entrar, y sorprendidos por el escenario, volteaban a su alrededor para contemplar el lugar y tratar de descifrar de qué se trataría el segundo juego. Enseguida los participantes se dan cuenta de que el lugar era algo parecido a un parque infantil con juegos clásicos y paredes con un cielo azul plasmado con trazos, como si fuera un dibujo de niño. A lo que Gyun se pregunta, ¿qué juego será? De pronto se oye una voz anunciando el siguiente juego, y se anticipa tratando de adivinar cuál sería la mecánica de este. Antes de iniciar el segundo juego, por favor elijan una de las 4 figuras frente a ustedes y pónganse delante de ellas. Los participantes atentos las observan para poder elegir. Sang-woo por su parte trataba de relacionar las figuras con lo que la chica carterista le había dicho antes de entrar al segundo juego. Es ahí que le llega un recuerdo de su infancia, cuando en los parques de sus tiempos solían vender una especie de caramelos de azúcar con figuras grabadas en relieve, con las cuales jugaban a desprenderlas. Es entonces que se queda observando las figuras frente a él, cuando de pronto Gyun lo interrumpe para preguntarle si jugarían en equipo, a lo que Sang-woo le responde que no sabe. De pronto la voz da una nueva instrucción. Elijan una figura y colóquense frente a ella de inmediato. El participante misterioso ya sabía qué hacer, ya que había recibido información privilegiada en el rollo de papel que estaba dentro de su pan del desayuno. En eso poco a poco los jugadores acuden a formarse en la fila de la figura que eligieron. De nuevo Gyun le pregunta a Sang-woo que si jugarían en equipo, a lo que le responde que en esta ocasión deberían jugar separados ya que podría ser peligroso, ya que aún no sabían las reglas completas del juego. Quizás Sang-woo sí sabía de qué se trataba, pero pudiera haber querido tomar ventaja. Es entonces que decidieron cada uno tomar una figura distinta. En eso Sang-woo toma la iniciativa para elegir el triángulo tomando en cuenta de que era la figura menos compleja. Gyun le da la segunda decisión a Lee y él escoge el círculo, ya que le recuerda a algo de su cultura pakistaní. Era el turno de Gyun, ya que el jugador 001 le había dado la oportunidad de que eligiera primero que él, a lo que eligió la forma del paraguas.
Sang-woo, un poco extrañado, le pregunta que por qué. La respuesta de Gyun fue que le recordó un pasaje de su infancia con su madre. Sang-woo se queda muy serio. El jugador 001 elige la estrella como su opción para jugar. Gyun hace el comentario de que cuando sepan que jugarán, realizarían un plan para jugar en equipo, a lo que Sang-woo dice que sí, con la mirada hacia abajo. Cuando ya se disponen a ir a formarse, Sang-woo llama a Gyun, un poco preocupado. De repente voltea y le pregunta qué pasa, y Sang-woo le responde, nada. Quizás se arrepintió de algo que le pensaba decir. Gyun se da la vuelta para formarse en la fila de su figura. Sang-woo solo lo observa. De pronto él también se dispone para irse a formar. La chica carterista lo observaba de lejos todo el tiempo para seguir cada uno de los pasos de Sang-woo, como habían quedado por la información que le dio. De pronto se escucha. El tiempo de elegir su figura terminó. Ahora revelaremos las reglas del juego. Y en ese momento se abren las puertas que estaban en cada figura. Cada jugador debe tomar uno de los recipientes que están frente a ustedes. Y así uno por uno iban siendo entregados. Y ahí estaba la chica carterista, justo detrás de Sang-woo, formada en la misma fila, emulando lo que hacía. De pronto se vuelve a escuchar la voz. Por favor, destapen sus recipientes para ver sus contenidos. Tal y como lo imaginó el jugador misterioso, que había obtenido información privilegiada, avisándole de qué trataba el juego. Cada uno de los jugadores se disponen a abrir sus recipientes y ven las figuras que habían seleccionado, hechas de caramelo de azúcar, y a un lado de ellas, una aguja. Es entonces que algunos empiezan a recordar que se trataba de un viejo juego llamado Panal, el cual se jugaba ya hacía unas décadas atrás. Sang-woo suspiró de alivio al ver su figura, ya que él sabía de qué se trataba y había seleccionado la figura menos compleja de todas. En el momento en que Gyun abrió su recipiente, la voz que daba las instrucciones dijo el nombre del juego. El segundo juego se llama Panal. La forma que eligieron es la forma que deben desprender. Y Gyun de pronto recordó de qué se trataba el juego que jugaba en su infancia, y se dio cuenta de que estaba en serios problemas, ya que había elegido la figura más compleja de todas. En eso dice, estoy acabado. Sang-woo, a lo lejos, solo voltea a verlo con cierta tristeza. El tiempo límite son 10 minutos, pasarán esta ronda si desprenden la figura sin romperla en ese tiempo. Que comience el juego. Fue entonces que los jugadores empiezan a tratar de desprender las figuras que habían elegido. Sang-woo logra desprender el primer trozo de su figura sin ningún problema. Ali, por su parte, lo hacía de manera cautelosa, iniciando por las orillas. Por otro lado, el jugador 001 colocaba un poco de saliva a la punta de su aguja para ver si de esa manera le facilitaba el trabajo. Por su parte, Gyun estaba muy preocupado y concentrado en tratar de desprender su figura sin romperla, ya que era la más complicada. Se comía los trozos que desprendía por los nervios y volteaba a ver al tipo que lo estaba custodiando. El tipo de negro solo veía cómo se llevaba a cabo el juego desde los monitores. De pronto la figura del paraguas se rompe por la parte del bastón y las consecuencias eran claras. Pero afortunadamente no era la figura de Gyun. En eso, el jugador le pide otra oportunidad al custodio, el cual solo cumplía órdenes precisas. Todos los jugadores exclamaron de miedo al escuchar el fuerte disparo y ver cómo caía de una resbaladilla el primer eliminado del segundo juego. En ese mismo momento, otra de las participantes se da cuenta de que su caramelo también estaba roto, a lo cual suplica por su vida, mientras todos la están viendo. Y así uno tras otros caían. La situación estaba extremadamente tensa, y eso dificultaba la concentración de los jugadores para poder desprender la figura. El registro de los jugadores cada vez disminuía más, y todos eran monitoreados minuciosamente. El otro factor en su contra era el tiempo. La jugadora 212, en un acto de sobrevivencia, utilizaba el encendedor que había ingresado junto con los cigarrillos de manera ilícita a los juegos.
Calentaba la punta de la aguja y de esa manera derretía el caramelo, haciendo muy fácil la tarea de ese juego, a lo cual estaba contenta. De pronto voltea a ver al bravucón y se da cuenta de que no lo está pasando nada bien, mientras seguían cayendo jugadores por todo el lugar. El tiempo transcurría y el nerviosismo aumentaba. Y muchos jugadores dados de baja en el área de juego aumentaban la presión drásticamente. De pronto el jugador tramposo logra desprender su figura debido a que era de complejidad baja. La muestra al custodio y a lo lejos se escucha: Jugador 111, pasa. Y es así como se salva y pasa al siguiente juego. De igual manera, la chica carterista logró desprender su triángulo, consiguiendo así su pase al tercer juego también. Jugadora 67, pasa. Ali, muy contento, también logró completar el juego satisfactoriamente. Jugador Y 199, así seguían nombrando pasa. algunos jugadores que lograban pasar la prueba, y uno que otro disparo también. Así poco a poco los jugadores aprobados iban desalojando el área de juegos. Cuando de pronto, uno de los custodios desvía al jugador que había recibido la información privilegiada en el pan del desayuno. Es al único que mandan en otra dirección, de toda la fila. Mientras tanto, Gyun estaba batallando mucho con su figura, le faltaba mucho para terminar y el tiempo corría en su contra. Cuando de pronto se escucha: Jugador 218, pasa. Voltea a su lado y se da cuenta de que su amigo Sang-woo había completado el juego, y él lo voltea a ver de reojo, expresando algo de pena. El tiempo seguía avanzando, y la ansiedad de Gyun aumentando tanto, que comenzaba a sudar de manera excesiva. Una vez que cayeron un par de gotas en su caramelo, se dio cuenta de que éste se deshacía por la humedad, y lo coloca a contraluz para corroborarlo. Es entonces que se le prende el coco, y comienza a lamer el caramelo por la parte trasera para tratar de desgastar la figura y sacarla. Era su última estrategia para poder desprender el paraguas y poder salvar su vida. Parecía que su estrategia podría funcionar, ya que podía verse a contraluz que el trazo de la figura se estaba adelgazando. Mientras tanto, la jugadora 212 estaba terminando de desprender su figura. Su estrategia había funcionado a la perfección, nunca se hubiera imaginado que ingresar ese encendedor le salvaría la vida. Después de desprender su figura de estrella, la muestra al custodio, y muy contenta la mete a su boca y se la come. Jugadora 212, pasa. Una vez que se retiraba la jugadora, pasa por un lado del bravucón, y le lanza el encendedor de manera discreta. En eso él voltea, y ella le hace una seña para que lo use de la misma manera en la que ella lo usó para derretir el caramelo y desprender la figura. El tiempo transcurría y Gyun seguía con su estrategia de lamer el caramelo para desgastarlo. El jugador 001 se le quedó observando y decidió imitar la misma estrategia, y al poco tiempo más jugadores copiaban a Gyun para poder desprender su figura y salvarse. Mientras tanto, el bravucón utilizaba el encendedor para derretir el caramelo con la aguja caliente, cuando de repente logró desprender su figura. Jugador 001, De igual manera, pasa. el jugador 001 logró conseguir desprender su Jugador estrella, 101, a lo cual se pasa. puso contento. Solo restaban 11 segundos, a lo que Gyun lamía con más fuerza, el tiempo se estaba terminando, cuando de pronto logra desprender su figura de paraguas, cuando solo faltaba un segundo. Jugador 456, pasa. Todos los jugadores que no terminaron de desprender la figura a tiempo fueron eliminados.